Buenas titeros, y hoy vamos a ver qué ha pasado con el nuevo juego de Stellar Blade, ¿vale? Y vamos a ver un poco de lloros, ¿vale? Y luego ya mi opinión sobre el juego, básicamente. Y nada, vamos a empezar. Dice así un llorón de estos. Me parecía un tweet súper animal, hasta que me he ido a buscar el tráiler y wow, cabeza de niña, voz de adulta, cuerpo de actriz de esa clase de público. Los gamergaistas estarán contentísimos. Luego dice otro, el Javier alemán este. Ya jugaron los hombres. Ahora les toca a los... Vale. Luego iremos a ese tweet. Porque básicamente telita. Luego dice más el Travis. 13 hilos activos, simultáneos. Sobre Stellar Blade 2. PDF Paradise. Los gamers no decepcionan, aunque admito que varios de ellos son de gente quejándose de que sea una niña. Más supuesto, la respuesta son como imagináis. Pues bueno, eh, diciendo todo esto, básicamente tendríamos que ver tu armario, a ver qué escondes. Me alegra que vayan full in con lo pajero de Stellar Blade. Le fue bien en ventas con esa estrategia. Básicamente dice eso. No sé si estará bien, pero demasiada cámara ocupa situalmente con un culo apretado y un traje blanco. Sí. Luego dice otro. El juego me llama por estética. Hasta las poses enseñando culo, lo de arriba y lo de abajo. De verdad, ¿por qué nos hacen esto? Ya lo sé, pero me encabrona. Un día más teniendo la razón y el luego gordo, pero no siendo un flan. Stellar Blade 2, es decir, Flan Simulator 2. No puede ser. Stellar Blade 2 hasta que no muestren el Q de la protagonista. Ahí te va mostrando el Q. Sí, Stellar Blade. Luego dice Pablo, ¿cuántos planos querés de Q de la protagonista? Con su dulce Q. Alargué la mano con su dulce Q. Oh, cada vez que me acuerdo de ese dulce Q. De ese dulce Q. De ese dulce. Hermano, lo de Stellar Blade más Q que juego. Horrendo, porque me estaba interesando la cosa hasta que de repente 40% de la pantalla era un Q blanco. Según he visto la cara de la de Stellar Blade, he dicho, ¿qué hace una niña de 8 años en una misión? Y de repente, boom, lacones. Mujer gordo, cara de niña, vestido de blanco, en la ciudad color, codez en negro y amarillo gil. Girl. ¿Destacarías menos con un disfraz de abeja? Este no lo tildarán de woke, porque el culo tiene gravedad propia. Con su dulce Q. Alargué la mano con su dulce Q. Oh, cada vez que me acuerdo de ese dulce Q. De ese dulce Q. De ese dulce. Es que todo tiene pintón, pero deciden poner a una niña marcando U para atraer a los bajeros de mierda. Hombre, pero ¿por qué en el lore será que es un dragón de 4000 años en el cuerpo de una niña? Bueno, eso dirán de la de Kobayashi, ¿no? Dice, pero además de una niña que pensaba que era una niña de 12 años, luego he visto que el juego es y lo he entendido. Cuando vi que era una niña, pensé, no será capaces, efectivamente, y de día. Reto para los devs, no mostrar el Q a una chavala. Bonus, si además no tiene cara de niña. Pues muy bien. ¿Por qué los personajes tienen cara de 10 años y lo han hecho físicas al Q? El Q, pistola, puñetazos, físicas de Q, la ciencia y llegados lejos. Sutiles planos de Q, de la protagonista durante las escenas
de lucha. Ya tenemos Gunner Game para esta temporada. Joder, si esta niña de 13 años marcando Q, los juegos que a mí me gustan, los juegos con una mano. Pues muy bien, si te quieres hacer eso con una mano, pues tú sabrás. Básicamente, aquí lo que estáis diciendo vosotros lo estáis proyectando. Los discursos ya han comenzado en torno a Eve, la protagonista de Stellar Blade, Blood Rain. Finalmente consiguieron que su mujer sexy jugara así, que ahora los postres de la portería se han movido y dicen que es una niña. Un niño con caderas anchas que solo se desarrollan a medida que te conviertes en mujer. Luego dice el corrector con esa foto: nadie dice que ella sea una niña. Es la combinación de tener la peor cara de bebé jamás vista en un personaje. Y también está diseñada para atraer a los matones, lo que hace súper jodidamente extraño. Sin embargo, es de esperar de los creadores de Nikke. Disfruta yendo a la cara de bebé. Dice así: mira, a las mujeres asiáticas adultas piensan instantáneamente en niños. ¿Por qué a los antis occidentales siempre son así? Entiendo que los antis tienen el síndrome del centro del mundo y no puedes comprender ni aceptar a personas que se ven diferentes a lo que estás acostumbrado. Pero ¿por qué siempre haces estos comentarios sin que te lo pidan? Mientras tanto, las fotos relevantes son todas mujeres mayores de 30 años. Son no mujeres adultas. Desde tu propia perspectiva, porque aquí está diciendo no, esta no es una mujer adulta. Vale. Las asiáticas se echan mucho maquillaje para parecer más jóvenes, que es la cosa, y parecerse guapas, ¿vale? Y siempre son así, y siempre son con ese tono más de piel más blanco, más blanquecino. Es más, las japonesas en verano llevan paraguas para que no se vaya ese blanquito de la piel, básicamente. Y se echan, pues lo que he dicho yo, se echan mucho maquillaje para quedarse jóvenes. Odian cualquier cosa, esto no es preciso y realmente precioso y realmente bonito. Luego dice: es realmente agotador lo cerrada de mente que es la gente. Vale, vamos a ver qué dice después cuando vea el Starblade. Eve literalmente parece una niña. ¿Por qué la gente se vuelve loca por un personaje que parece de 14 años? Eve todavía parecía joven, pero podría pasar por 18, 20. Esto es tan diferente y sin embargo hay tantos comentarios extraños. No sé cómo me siento. Yo te digo, básicamente, que la del God of War, Le Fay, ¿vale? Como se ve la actriz de voz, se ve más guapa que como la han hecho en el juego, que es la queja de lo que nos estamos quejando. Ese diseño, el de abajo, de esta supuesta nueva Eve, básicamente es un diseño que todavía no se sabe quién es la modelo. Al no saber quién es la modelo, ese modelo es ficticio. Igualmente que con un poco con Eve, pero tiene los rasgos de la modelo, del otro, ¿vale? Pero este es de momento no es nadie, ¿vale? No tiene modelo. Luego dice Mayocete, un saludo para él: elige tu camino, gamer occidental. Pues bueno, ahí tenemos a la nueva Eve y a Le Fay de God of War, básicamente. Así que, pues eso, elige tu camino. O Stellar Blade, que se ve en el trailer, se ve bien. O Le Fay con su cubo mágico parlanchín de Disney, básicamente. Luego dice así Mangalo ayer: random NPC en Stellar Blade Blood Rain versus los NPCs, ¿vale? Que dice que son feos del God of War, del Le Fay.
Y aquí podemos ver básicamente cómo son algunos NPCs. Están bien. Los trajes, a ver, los trajes se notan que pues eso es un clima lluvioso y demás. Pues bueno, se nota que están más tapados. Básicamente, pero ya está. Pero se ven bien, la verdad. Luego dice Mangolayer. Eliminé una publicación en la que estaba tratando de averiguar si había atenuado un poco su estilo para la secuela de Stellar Blade. Particularmente cuando se trata de los diseños de atuendos en comparación con el original. Por ahora, honestamente, sigo prefiriendo a Eve. Simplemente resuena más en mí. No tengo nada en contra de las marimachos o tomboys. Dicho esto, el combate inspirado en golpe de puño o dios del puño en la secuela parece muy prometedor. Esperaré hasta que veamos más antes de emitir un juicio final. Lo siento. Bueno, había puesto otro tweet que, hombre, yo no me dio la esta para mostrar ni para verlo, pero bueno, dijo algo. Igualmente, pues eso, no podemos sacar mucho más del este. Y a mí me gusta más el aspecto de Eve, ¿vale? Pero tampoco me desagrada el aspecto de la nueva, básicamente, porque es así más... Vamos, me parece más a la amiga que va con Eve. Un poquito, tiene los rasgos esos de esa. Y vamos, me gusta más si se han enfocado en Eve, ¿vale? En lo que es el Unreal Engine 4, que a lo mejor se han pasado al 5 y por eso también con los modelos que hay del Unreal Engine 5 pues han hecho lo que han podido también. Pero bueno, igualmente se ve bien el modelo. Y aquí podemos ver básicamente varios planos del modelo. En algunos pues eso, cinemáticas quedan así un poco más con mejillas, ¿vale? Y aquí pues eso es un poco más del juego con otros focos de luz. Y no sé, está bien la cara. Tampoco esto, pero está bien la cara. Aquí podemos ver pues la espalda, como Eve, pues eso, tiene más curvas abajo, ¿vale? Esta también tiene, pero también tiene hombros, si lo veis. Y los brazos son más grandes que los de Eve. Eso sí, será más pequeña, pero ya está. Es básicamente la comparación es eso. Más brazo, hombros más grandes respecto a Eve y pues no, casi el mismo de atrás. Capturado en PC. El tren de la línea circular exterior con destino al sector Nexus está llegando. Por favor, esperen a que todos salgan antes de abordar. Esto básicamente, porque luego pone Eve o dice Eve, ¿lo ves? Dice Eve, ¿vale? Está traducido con el este de YouTube. Pero dice Eve, puede ser, spoiler, uno de los finales básicamente que tiene. De los 5 creo que eran, ¿vale? Ivy. Te escucho. El pecado escarlata. Ese es el principio y el fin de todo. ¿Qué tal si intentas dar una calada? Actúas un poco extraño hoy. Oh, sí. Es nuestra primera misión en mucho tiempo. ¿No estás un poco Aquí ya podemos insinuar que básicamente son como unos espías, unos rebeldes. emocionado? Deja de decir cosas raras. Está bien, cálmate. Silencio. Se están moviendo. Iniciando sincronización C3. ¿Listo, Ángel? Recibido, Kena. Rastreo en curso. Las puertas se cierran.
¿Cómo se ve allá afuera? No soporto las multitudes. Sería mejor para ambos si saliéramos de aquí rápido. Aquí se ven muchos Aquí NPCs. es donde todo sale mal. Bueno, solo digo que es un cliché. Algunos hay de otro color. Espera, el objetivo se detuvo. Escucha, ¿el falso reinado cesará? En el nombre del Padre. Aquí vamos ahí el estilo de combate Aquí tienes. del anterior. Muy peliculero ahí molando. Lo mismo para abrir cosas. Luego la ciudad, que por lo menos es ciudad grande. Ya no hay desiertos. Aquí cuando se quita la estaca de Ocía. Siguen siendo cinemáticas. Y hasta ahí se queda. Básicamente. El vamos, a mí me parece... Es una vista básicamente al principio de lo que va a ser el juego. Y bueno, igualmente está bien y demás. Y tienen pues eso, mecánicas, parece que tiene mecánicas del otro. Y eso está bien, porque el otro a mí lo que me gustó más bien es las mecánicas de combate y el parkour también. Y luego pues cómo se veía también. La verdad, que tenía muchos trajes y luego colaboración con Nike, con el Nier Automata, con los trajes. Vamos, una pasada. La verdad. Y bueno, titeros. Esto es el fin del vídeo. Y nada. Dejen su like, suscríbanse y comenten o díganle algo a estos cristalitos, básicamente diciendo que si el juego es no sé qué o no sé cuántos. O si no estáis tampoco muy de acuerdo con lo que he dicho. Y también pues eso, ¿qué esperáis del juego? Vamos, yo espero pues muchas leches y demás. Y bueno, gracias por verme. Hasta luego.